¿Se te duermen las manos? ¿Tienes sensación de quemazón, pérdida de fuerza, de sensibilidad, ciática? Pues quédate a ver este vídeo porque te interesa. Bienvenidos a Helios Vital. Soy Tony y hoy hablaremos de las compresiones de los nervios. Pero antes que nada hay que hablar sobre qué son los nervios. Los nervios son unas células y unas fibras nerviosas que se reparten por todo el cuerpo y se pueden dividir en dos grupos. El sistema nervioso central, que es el cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen de la médula espinal y se reparten por todo el cuerpo. Los nervios tienen dos funciones, la de enviar información y recibir información. Las funciones de los nervios son muchísimas, casi todo está gestionado por ellos. Pensad, la sensibilidad, la motricidad, la memoria, el control de los órganos, la motilidad, infinidad de cosas. Los nervios lo gestionan todo o casi todo. Por eso son muy importantes. Y una compresión de un nervio puede crear una alteración de su funcionamiento. Lo más habitual es la compresión de algún nervio periférico. Y por esto la sensación que tenemos es la quemación, hormigueo, pérdida de fuerza, etc. O lo que se llama ciática o túnel carpiano. Así que algunas veces se puede comprimir algún nervio del sistema nervioso central. Os voy a poner dos ejemplos, aunque en este vídeo no nos vamos a centrar en ellos. Un ejemplo es la compresión del nervio vago. El nervio vago es un nervio craneal, uno de los 12, que sale del cráneo y va por dentro y va a inervar a todos los órganos. Si este nervio se comprime, va a crear un síndrome vagal que puede causar una pérdida de conocimiento, mareos, malestar general, sudoración, etc. Es interesante porque este síndrome ocurre a menudo e incluso hay algunas técnicas y artes marciales que buscan provocándolo, creando una compresión en este nervio. Por ejemplo, los golpes que se hacen en esta parte del cuello. Otro ejemplo de compresión del sistema nervioso central puede ser un tumor en la médula o en el cerebro, que aquí sí que la sintomatología puede ser muy diversa, muy compleja y muy grave. Pero como ya os he dicho, en este vídeo nos centraremos en las compresiones del sistema nervioso periférico, de los nervios que llevan información de motricidad y sensibilidad. Y la única razón de ello es porque es la lesión más común. Estas lesiones o estas compresiones a menudo son fuerzas externas que comprimen el nervio. ¿Y qué fuerza externa lo puede comprimir? Por ejemplo, un músculo contracturado, una placa de una operación quirúrgica, un hematoma si ha habido un accidente, una inflamación, etc. Cualquier cosa o cuerpo extraño que lo pueda comprimir. Hay que pensar que el nervio, si se comprime durante un largo tiempo, esa compresión impide que le llegue oxígeno y nutrientes correctamente y puede provocar muerte celular del nervio por hipoxia, es decir, por ahogamiento de las células. Otro tipo de lesión de nervio es que cuando hay un accidente, ese sufra un golpe o un estiramiento muy fuerte que lo lesione ya de entrada y el nervio en sí. A pesar que los tratamientos son muy parecidos para uno y para el otro, cuando el nervio se lesiona es mucho más complicado de tratar y a menudo son tratamientos que se prolongan mucho más en el tiempo que cuando simplemente es una compresión externa, que cuando se elimina esta compresión el nervio vuelve a recuperar su funcionalidad. Ahora vamos a jugar con este cable y vamos a suponer que es un nervio. Vamos a imaginar que es un nervio que va de mi cuello hasta la mano y como veis, cuando yo muevo el brazo, el nervio se estira y cuando lo recojo, el nervio se retrae. Si hubiera una compresión, vamos a imaginar que aquí arriba donde tengo la mano a nivel del cuello hay una compresión, cuando yo voy a estirar, no dejo que el nervio resbale por su canal, que sería este el caso. Eso sería lo correcto. Y si yo comprimo, se tensa antes de que yo pueda estirar el brazo. Esto, de una forma exagerada, es lo que ocurre cuando hay una compresión. Cuando el nervio se tensa antes de poder hacer su recorrido, es cuando sufre y lanza la sintomatología. Algo que nos ha pasado a todos es que cuando dormimos, por una mala posición de la cabeza o del brazo, apoyamos encima de un nervio y nos levantamos con la mano o el brazo muerto, que cuando lo movemos va recuperando su sensibilidad. Pues esto sería una compresión del nervio que
El cuerpo crea una alerta, nos levanta y la movilidad recupera su funcionalidad. Sí que hay el síndrome del sábado noche que se dice que es gente que ha vivido más de la cuenta y cuando va a dormir tiene esta compresión del nervio, pero como sus funciones están alteradas debido al alcohol, no se levantan y el día siguiente este nervio se ha comprimido más de la cuenta y se ha lesionado, provocando que el movimiento o el masaje del brazo no haga recuperar su funcionalidad. Es decir, el nervio ha sufrido una lesión. Ahora que hemos comprendido las lesiones de los nervios, nos hacemos la pregunta, si esto me está pasando a mí, por ejemplo, tengo una ciática o un túnel carpiano, ¿qué debo hacer y qué debo esperar del tratamiento? A ver, hay dos puntos que tenéis que considerar antes que nada. El primero es que si se os duermen los dos brazos o las dos manos o las dos piernas o un brazo y una pierna o la totalidad de un brazo entero, ahí tenéis que ir al médico, porque quizá hay una compresión en la raíz del nervio o en la médula espinal. Y aquí sí que podría ser algo más complejo. Aquí se tiene que ir al médico directo que te hagan pruebas. Si la sintomatología es más local, tipo, si me duerme en algún dedo, si me duerme un poquito la espalda o tengo una ciática, en este caso es interesante, aparte de ir al médico que haga sus test y sus pruebas, es ir a ver un fisioterapeuta o un osteópata para que os haga un tratamiento. A nivel de tratamiento hay el médico que va a buscar con pruebas como la electromiografía o la resonancia magnética dónde puede estar comprimido el nervio y este va a dar la medicación correspondiente para mejorar la situación. Pero además de esto, lo que es muy importante que se haga es la fisioterapia y la osteopatía, sobre todo con gente que ha hecho formación en neurodinámica. La neurodinámica es la especialización de la fisioterapia para el tratamiento de compresiones nerviosas. Y es importante porque sí que la osteopatía va a poner todo el cuerpo en armonía y en su sitio, pero falta siempre un tratamiento local de este recorrido nervioso, liberar esa compresión de la cual hemos estado hablando durante este vídeo. Normalmente, con un tratamiento de fisioterapia y osteopatía va muy bien y con algunas sesiones se puede resolver o mejorar muchísimo la sintomatología. En caso de que el tratamiento manual no funcione, sí que se tiene que hablar con el médico para que este mire otras alternativas para intentar solucionar la patología. Pero como yo os digo, la gran parte de los casos, simplemente con la fisioterapia y osteopatía acompañada del tratamiento médico correspondiente, funciona y tiene un buen pronóstico. Pues nada, por hoy es todo. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.